tal? Nuevamente te saludo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Y hoy quisiera comentarte un poquito. Seguramente el video de hoy, esta pequeña cápsula, llevará por título algo así como el por qué la misa no es una fiesta muy alegre como se nos ha hecho creer. Primero hay que reconocer que la Eucaristía tiene cierta sacralidad y cierto misterio. No podemos, como fieles, como laicos, como religiosos, perderle el sentido a la sacralidad. Cierto que nos alegra mucho estar en una misa con el Señor porque es el Dios de la vida y que se nos manifiesta, pero eso no nos da derecho a mundanizar la misa, no nos da derecho a mundanizar también el encuentro con Jesús Eucaristía, dado que es algo muy profundo y muy misterioso. Fíjate que estaba leyendo entre los escritos del padre Pío de Pietrelcina. Si no conoces quién es, bueno, en internet hay una película muy buena y hay biografías sobre él. Era un monje, un fraile capuchino, y que recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vivencia, toda su vida estuvo en torno a muchos sufrimientos, ¿sí? Ataques del demonio y todo esto, pero también mucho misticismo y mucha espiritualidad. Y dejó un legado espiritual bastante interesante y muy rico. Y él tenía locuciones, con el Señor, con nuestra Madre, la Virgen María, y también ataques por parte del mal. Y él tuvo una serie de hijos espirituales que todavía a la fecha siguen hablando y siguen también teniendo presente la memoria del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Fíjate que yo te quiero compartir algo bien interesante que leí sobre él, sobre uno de sus hijos espirituales y cómo él le explicó a este hijo espiritual la Eucaristía, y la Eucaristía relacionada en paralelo a la pasión de Cristo, lo cual se me hizo sumamente lindo e interesante. El nombre de este padre es el padre de Robert, quien es un hijo espiritual del Padre Pío, y él explica el sentido que la misa tenía para el santo de Pietrelcina, ¿sí? Y lo dice así, voy a citarlo, dice: él me había explicado poco antes de mi ordenación sacerdotal que celebrando la misa había que poner en paralelo su cronología y la cronología de la pasión de Cristo. Se trataba de comprender y de darse cuenta, en primer lugar, de que el sacerdote es, en el altar, Jesucristo. Y desde ese momento, Jesús, en su sacerdote, revive su pasión nuevamente. Y me pareció súper espiritual y súper provechoso que sepamos cuál es el itinerario y la cronología del paralelo de la misa con la pasión. Y lo explica de esta manera. Primero, cuando iniciamos la misa, desde la señal de la cruz y hasta el ofertorio, dice que es el tiempo de encuentro con Jesús en Getsemaní, o sea, en el huerto de los olivos. Y en esta etapa, desde que estamos en la señal de la cruz y hasta cuando hacemos el ofertorio, él sufre por la marea negra del pecado. Se une en el dolor de ver en la palabra del Padre, en todo lo que ha venido a traernos, y en el sufrimiento que le da precisamente el que la palabra de Dios, la palabra que él traía y el mensaje de la buena nueva, fuese rechazado. Por algunos bien recibida y por otros mal recibida, ¿no? Y desde esta óptica hay que escuchar siempre a las lecturas de la misa, es lo que le recomienda Pío de Pietrelcina a este hijo espiritual, que hay que escuchar las lecturas de la misa porque están dirigidas no solamente a todos en general, sino personalmente a mí, a ti y a todos nosotros que nos encontramos en ese momento tan especial. Por eso es importante, queridos amigos y amigas, que lleguen temprano a misa, que no dejen pasar el tiempo y lleguen a incompletas, ahí cuando está el salmo, cuando está el evangelio. Algunos llegan incluso ya cuando pasó la homilía, y eso, si hacemos eso, realmente no tendríamos ya derecho a comulgar, no por la prohibición personal ni eclesial, sino por respeto al Rey, o sea, a nuestro Señor. ¿De qué te vas a alimentar si el Señor nos alimenta con la palabra precisamente? Por eso es importante, una vez que termina eso y que es de la señal de la cruz hasta el ofertorio, estamos con el Señor en el Monte de los Olivos, viene lo que es el ofertorio, la entrega. Y fíjate que tiene una profundidad linda el hecho de que Jesús entregue, pero que también nosotros entregamos nuestra vida. El ofertorio, dice, evoca el arresto de Jesús, el momento en cuando Jesús es arrestado. Pues la hora para Jesús ha llegado. Eso es lo que vive el Señor en el ofertorio. Y algunos de nosotros hasta nos atrevemos a aplaudir. Como te digo,
hay muchas maneras de verlo, pero desde el misticismo que conlleva una Eucaristía, tiene una profundidad de, oye, estás en un sacrificio, el sacrificio de la Santa Misa. Y cuando termina el ofertorio sigue la tercera parte, que es el prefacio. Es lo que hace el sacerdote para agradecer y alabar a Dios por los dones. Y precisamente el prefacio es el canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús, en la persona del sacerdote, hace al Padre cuando ha llegado la hora antes de su crucifixión. Y esto también a mí me impactó mucho. Me impactó porque dices, la profundidad de que Cristo viva su pasión y su muerte día a día en cada Eucaristía. Una vez que termina el ofertorio, el sacerdote que ofrece el pan y el vino, las especies en las que se va a hacer presente Jesús, empieza lo que es la plegaria eucarística, que es esto que viene después de la oración de ofrendas, ¿sí? Ahí el sacerdote nos dice, y cuando respondemos, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y todo en verdad es justo y necesario, toda esa parte, allí se empieza y Padre Pío le decía, allí es cuando Jesús está en la prisión y hace memoria precisamente de la flagelación y la coronación de espinas. Ese momento es precisamente el inicio del Vía Crucis, el camino de la cruz a través de las calles de Jerusalén, y en el cual todo mundo y algunos se ríen de él y otros horrorizados ven a Cristo que entrega su vida. Allí está en ese momento presente en esa misa el Vía Crucis. Después de eso viene la consagración, que es la quinta parte de la misa. Y en la consagración, cuando el sacerdote impone las manos, allí es cuando se nos da el cuerpo de Cristo. Y es un cuerpo que es entregado nuevamente. ¿Y se entrega a qué? A la crucifixión. Por eso necesitamos tener harto respeto y cariño por esto. Es la crucifixión del Señor. Un respeto de hincarnos, de adorar al Señor que se hace presente, pero que baja, y que baja para que su cuerpo sea nuevamente crucificado. Por eso el Padre Pío, cuando celebraba la misa, él sufría en los estigmas, es decir, tenía las huellas de los clavos en las manos y en los pies, y lastimado el hombro por el peso de la cruz. El Señor le concedió esta gracia, una gracia bastante fuerte. Y cuando él consagraba, precisamente a él le sangraban y le dolían los estigmas, precisamente eso, porque el Señor está siendo crucificado. Inmediatamente después de la consagración viene la plegaria eucarística, que es una plegaria que se hace posterior, cuando ya nos levantamos y empezamos a confirmar nuestra fe y a pedir por todos. En esa plegaria nos unimos con Jesús en la cruz y expresamos el sufrimiento, ofrecemos también nuestro sacrificio interior, problemas, todo lo que tenemos, lo que somos, y le da sentido a la oración litúrgica. Por eso es inmediatamente después de la consagración. La otra parte es la doxología final, esta parte donde se dice por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Esto, fíjate que es bastante curioso. Bueno, el Padre Pío le explicaba a su hijo espiritual y le decía que esta frase que dice el sacerdote es Jesús mismo gritándole al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y desde ese momento el sacrificio es consumado y es cuando se acepta. Dios acepta a su hijo cuando el sacerdote lo pone y dice por Cristo, con Él y en Él. Ahí recibe a su hijo, acepta el sacrificio. Cristo es el último y máximo sacrificio. Y a raíz de eso los hombres ya no estamos separados de Dios, es decir, ya nos encontramos unidos. Cristo en su naturaleza divina y humana nos une. Y por eso, después de la consagración, inmediatamente, bueno, de no la consagración, de la doxología, viene el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración de unidad en la cual nos hace uno con el Padre. Es importante y no es prohibición. Se ha hecho la mala costumbre de que todos a veces cuando el sacerdote canta o dice esta parte, todos dicen eso, y eso no es litúrgicamente correcto ni tampoco espiritualmente, porque es el sacerdote in persona Christi, o sea, en persona de Cristo, el que hace el ofrecimiento al Padre a través de su cuerpo. Es Jesucristo el que se ofrece al Padre. Entonces eso le toca al sacerdote. Recomendamos precisamente no repetir esta oración, porque esta oración es parte de lo que el sacerdote como consagrado tiene que ofrecer al Padre, y siendo Cristo el que se ofrece al Padre en su muerte. Por eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y que a veces no lo pensamos. La octava parte de la misa conlleva en este misticismo la fracción del pan.
Cuando el sacerdote está en el altar y parte el pan y hace una oración, eso marca la muerte de Jesucristo. Jesús expira allí, ¿sí? El sacerdote también, como siguiente parte, hace un signo que se llama intinción. El sacerdote corta del pan consagrado un pedacito y con la señal de la cruz lo pone en el cáliz, ¿sí? ¿Esto qué significa? Cuando eso, según decía el Padre Pío, el sacerdote ha quebrado la hostia, marca el símbolo de la muerte de Jesús, pero al poner la partícula en la propia sangre, en la preciosa sangre de Cristo que está en el vino, ahí marca el momento de la resurrección. O sea, Jesús también está rescatando su resurrección y el cuerpo y la sangre se reúnen nuevamente en un Cristo crucificado a ser un Cristo resucitado que vamos a consumir. Por eso ya sigue la comunión, porque Cristo resucitado es al que comulgamos, en sacrificio por nosotros, y se comulga. Y por eso es importante nuevamente recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de gracia, porque si lo recibimos en estado de pecado, imagínate la falta de respeto y la condenación que estamos nosotros cargando por el simple hecho de que nos sentimos dignos y que como merecemos, y como hoy es la cultura del yo todo lo merezco, no me responsabilizo también de mis actos de muerte. Por eso te recomiendo, hermano y hermana, con mucho cariño, no comulgues en pecado mortal, ni en estado indigno frente al Señor. Es por el bien de tu alma. Y lo último que viene después de la comunión es la bendición final de la misa. El Padre Pío le decía a este padre, a su hijo espiritual, que el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo. Este es el signo definitivo y a su vez dice que también es un escudo protector contra las astucias del mal. Es también un signo de envío y de misión que Jesús da a sus discípulos. Cuando se encuentra después de su pasión y ya resucitado, los envía y les dice: vayan a predicar y a hacer discípulos a todos los pueblos. Por eso es importante, y que también está aquí, ¿qué pasa si me voy después de comulgar porque tengo los frijoles en la olla y se me van a quemar? Espérate que se quemen los frijoles. Es importante que no te vayas sin la bendición final. ¿Por qué? Porque eso te sella y te ayuda y te protege en contra de lo que estamos peleando todos los días, la miseria, la violencia, el egoísmo. Porque dicen por ahí que si te sales precisamente cuando terminas de comulgar, vas a salir a traicionar a tu Señor, justo como lo hizo Judas. Judas comulgó, participó en la primera Eucaristía, pero no se esperó, sino que salió a traicionar a su Señor. Por eso es importante esperar la bendición. Y eso en esencia quería compartirlo porque se me hizo súper interesante y que creo que es algo que en la espiritualidad no deberíamos perder, precisamente por lo valioso que es la Eucaristía para nosotros. Imagínate el gran misterio que se desenvuelve y que está enfrente a nosotros sin merecerlo, simples mortales. No entiendo que si esto no te emociona, si una Eucaristía no te emociona y no te llega al corazón, es porque la hemos mundanizado y la hemos ritualizado y nos conformamos con el ya cumplí, ya está aquí, punto. Por eso yo creo que es necesario, hermano y hermana, replantearse el sentido de que la Eucaristía merece cierto respeto. Está bien, en algún momento ciertos carismas nos piden y hay aplausos y alegría. No quito que es la alegría también del Espíritu, pero los momentos sagrados merecen precisamente esa compensación del corazón en darle su espacio a lo divino, al silencio, a lo sagrado, al misterio que tiene la Eucaristía. Por eso es importante saber identificar en estos momentos la pasión de Cristo. Y creo que el Padre Pío hizo un regalo grandísimo, no solamente a su hijo espiritual, sino a todos nosotros que seguimos como tratando de entender también, y más que entender, de comprender con el corazón la Eucaristía y la gran valía que esto tiene para nosotros el día de hoy. Solamente quería compartirte eso. Si puedes, busca la biografía del Padre Pío de Pietrelcina. Busca la película, está en YouTube. Es una película bastante larga, pero emociona hasta los huesos, como dicen por ahí. Y particularmente de mis favoritas. Así que, pues nada, a seguir cultivando la espiritualidad y darle su sentido a la Eucaristía, aprovechando que también acabamos de celebrar Corpus Christi y revaloricemos la Eucaristía. Este video va a quedar un poquito largo, pero bueno, no importa. Te agradezco por darle un ojo. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Cuídate mucho. Bendiciones.